Bien, vamos a continuar con las sesiones correspondientes a la tercera semana de clases. En esta semana en particular y parte de la siguiente nos vamos a enfocar en hacer una revisión de los conceptos de Ingeniería de Materiales 1 y 2 que ustedes ya conocen. El objetivo para la sesión o para la semana es reforzar esos conceptos básicos, los fundamentos de la Ingeniería de Materiales, porque eso nos va a ayudar pues a empezar a desarrollar de una vez ya las habilidades que se necesitan para conducir un análisis de falla. Habíamos comentado en las sesiones anteriores que parte de realizar un análisis de falla es justamente hacer uso de los conceptos, los principios, los fundamentos de la ingeniería. En particular, si hablamos de un análisis de falla metalúrgico como el que realizamos nosotros, hay mucho que revisar en términos de la metalurgia, ¿verdad? De las aleaciones con las que se fabrican los componentes mecánicos. Y para empezar a desarrollar el tema, quiero volver a un equipo que habíamos ya mencionado en alguna de las sesiones anteriores, esta pala mecánica, y vamos a enfocarnos en particular en dos componentes que forman parte de este equipo. La corona, que está ahí señalizada con una flecha de color azul, y las zapatas que conforman la oruga, que están señalizadas con una flecha de color fucsia. Quiero que piensen un poquito en los requerimientos en términos de propiedades mecánicas que se necesitan para estos componentes. La corona es justamente el componente que permite que toda la cabina de la pala gire, ¿sí? Que pueda rotar. Y las zapatas, por supuesto, que conforman la oruga, son los componentes que ayudan a que la pala pueda moverse, ¿verdad? De un lado a otro. Bien, vamos a visualizar un poquito mejor estos componentes propiamente ya en el equipo. Allí pueden ver ustedes la corona, que está justamente en la parte superior, a punto de ser ensamblada con la parte de arriba de la pala. Y en el lado derecho pueden ver la oruga, y esa oruga está conformada justamente por un conjunto de zapatas, ¿no? Que están enlazadas unas con otras a través de unos pines. Bien, para poder tener más claro todavía el tipo de ambiente en el cual trabaja este tipo de componentes, el tipo de solicitaciones mecánicas, y no solo mecánicas, sino también en términos de ambiente, en términos de temperatura, a las que están sometidas estos componentes, voy a mostrarles un video, ¿sí? Vamos entonces a visualizar ese video, y quiero que mientras lo van viendo piensen por favor en el tipo de solicitaciones, el tipo de propiedades que ustedes necesitan en estos materiales para que puedan operar sin ningún problema.
Bien, como se ha podido evidenciar en el video, cada uno de estos componentes requiere de ciertas propiedades, que no solo están relacionadas, por ejemplo, a la resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, al desgaste, sino también, por ejemplo, a los temas de fabricación. ¿Qué es lo que se puede hacer o no con ese tipo de materiales? ¿Cuáles se pueden soldar? ¿Qué componentes se tienen que hacer por forja? ¿Qué componentes se tienen que hacer por fundición? Hay varias propiedades y varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta cuando se fabrican estos componentes y por ende también cuando fallan y se hace un análisis de falla de los mismos. Hablando justamente de fallas de estos componentes, quiero mostrarles aquí dos imágenes que corresponden a fallas que ocurrieron en estos componentes. En particular, en la imagen superior izquierda podemos ver una zapata fracturada, se puede ver allí la superficie de fractura justamente, mientras que en el lado inferior derecho tenemos la corona, que también se ha fracturado, y pueden ver ustedes allí la región que corresponde a la fractura de uno de los dientes. ¿Sí? En ambos casos vamos a ver luego más adelante cuál ha sido el mecanismo de falla, por qué es que falló este componente. En lo que quiero que nos centremos ahorita son en las propiedades y en particular en la microestructura que tienen que tener estos materiales. Ambos son aceros, ¿verdad? Uno se fabrica por fundición, el otro se fabrica por forjado, pero ambos tienen una microestructura final similar. No es la misma porque las propiedades son distintas, pero sí similar, que está constituida por martensita revenida. La imagen que ven ustedes ahí es una metalografía, justamente de un acero que ha sido templado y revenido. Hablemos un poquito ahora de la estructura de esta martensita, para después conversar acerca de sus propiedades. Si nosotros nos ponemos a analizar de qué está constituida esta estructura martensítica, lo que vamos a encontrar es que está constituida por una red tridimensional, todo un conjunto de átomos, si estamos hablando de un acero, principalmente de hierro y carbono, que conforman una red cristalina como la que estamos viendo en pantalla. Y si fuera posible analizar toda esa red tridimensional, podríamos incluso llegar a determinar cuál es la unidad mínima repetitiva a partir de la cual se genera toda la red cristalina. Y eso es lo que ustedes ya conocen como celda unitaria. En particular, lo que están viendo ahí es la celda unitaria de la martensita. Es una celda tetragonal, que es básicamente una celda cúbica, pero con un incremento en la longitud en el eje Z. ¿Sí? Esa microestructura, o esa estructura, perdón, que se forma, esa celda unitaria, es producto justamente de la transformación martensítica, lo que ocurre cuando un acero es sometido a un tratamiento de temple y revenido. Y esa es la estructura que se necesita, por ejemplo, para las zapatas. Las zapatas tienen que ser resistentes al desgaste, tienen que ser además resistentes al impacto, es decir, tener una buena tenacidad en caso se impacte una piedra, algún tipo de obstáculo cuando la pala se esté moviendo. Y como vemos ahí con esa flecha en color fucsia, las propiedades de esa zapata van a depender directamente de la martensita que se ha generado. Y a su vez, como ya hemos conversado, la martensita pues está relacionada con el ordenamiento atómico, el tipo de átomos y la celda unitaria que conforman. Entonces, como vemos aquí, existe una relación directa entre todas estas variables, la cual se puede plasmar en lo que vemos en esta diapositiva. ¿Sí? Hay una relación directa que se conoce como la relación E3P, esto también lo hemos visto en sus cursos de ingeniería de materiales, relación entre la estructura, las propiedades, el procesamiento y la performance o desempeño de un material. Si yo cambio la estructura de un material, voy a modificar sus propiedades. Para cambiar esa estructura, necesitaré pues modificar el procesamiento, el medio por el cual estoy procesando el material. Por ende, esos factores, el procesamiento y la estructura, definen las propiedades y a su vez esto va a definir performance o el desempeño en servicio de mi componente. ¿Cómo puedo yo determinar las propiedades? Justamente es donde entran ahí los ensayos o las técnicas de caracterización. Justamente va a ser la primera experiencia que van a tener ustedes en el laboratorio. Van a ver cómo se aplican los ensayos de caracterización para generar data, para generar resultados, que a su vez constituyan pues evidencia para sustentar un caso de análisis de falla. Y vamos a empezar a ver un poquito esta relación que existe entre la estructura, ordenamiento atómico, tipo de enlaces, con las propiedades y el desempeño que podemos esperar de algunos materiales, y vamos a enfocarnos en los materiales convencionales que conocemos, como son los metales, polímeros y cerámicos. Los metales presentan enlaces metálicos, es decir, que los átomos que constituyen los metales se unen unos a otros con enlace metálico, y esto, como ustedes saben, genera una nube de electrones libres, ¿verdad? La energía que tienen estos enlaces es relativamente moderada, por lo tanto, tienen una relativamente alta temperatura de fusión. La estructura atómica que tienen todo el conjunto de átomos, la manera en la que se ordenan, les brindan buenas propiedades mecánicas, y la nube de electrones, por ejemplo, también contribuye mucho
en que estos materiales presenten un comportamiento dúctil. ¿Sí? A su vez, esta nube de electrones permite que los materiales metálicos presenten muy buena conductividad tanto térmica como eléctrica. ¿Qué pasa en el caso de los polímeros? Los polímeros presentan más bien enlaces covalentes. En este caso, los electrones que forman parte de los enlaces están siendo compartidos, por ende no se pueden mover. Estos enlaces covalentes son de energía baja, por ende no se requiere mucho calor para romper justamente el enlace, y eso se traduce en que los polímeros tienen una baja temperatura de fusión. Tienen bajas propiedades mecánicas también, y como no tienen una nube de electrones libres que se pueden mover, la conductividad térmica y eléctrica es baja. ¿Qué pasa con los cerámicos? Bueno, los cerámicos tienen tanto enlaces iónicos como covalentes. Sin embargo, tienen en mayor medida enlaces iónicos. Y como ustedes saben, los enlaces iónicos son los más fuertes que existen. Por ende, necesito yo meter bastante calor para romper esos enlaces. Eso genera justamente que los cerámicos tengan una alta temperatura de fusión. Y es por eso que se utilizan como ladrillos refractarios, como elementos aislantes del calor, porque ellos resisten muy bien al calor. Tienen alta resistencia mecánica, son bastante duros, sin embargo son también bastante frágiles. Y al igual que en el caso de los polímeros, al estar los electrones confinados, en este caso no se comparten, sino que se transfieren en un enlace iónico, no están libres y por ende se tiene una baja conductividad tanto eléctrica como térmica. En particular nosotros en lo que es análisis de falla trabajamos mucho con los materiales metálicos. Los materiales metálicos están constituidos por uno o más elementos metálicos, pero también pueden contener algunos no metálicos como el carbono, nitrógeno, oxígeno. El acero, por ejemplo, es una combinación de hierro y carbono. Tienen en general buenas propiedades mecánicas, buena conductividad tanto térmica como eléctrica, ya hemos visto por qué, y se clasifican en dos grandes grupos. Los de aleaciones ferrosas, es decir, los que tienen hierro, y los de aleaciones no ferrosas, que son básicamente las aleaciones de aluminio, cobre, magnesio, titanio y otras. Bien, independientemente de si es una aleación ferrosa o no ferrosa, los materiales metálicos tienen una estructura interna, es decir, una manera en la que los átomos se organizan al interior. Esta estructura, este ordenamiento puede ser de largo alcance, como en la mayoría de los materiales metálicos, en donde tenemos una celda unitaria que se repite constantemente para formar los granos y a su vez luego esto es el material a escala macroscópica. En ese caso tenemos un material cristalino. Pero si no tenemos ese ordenamiento de largo alcance, entonces terminamos teniendo un material amorfo, un material en donde no hay un ordenamiento estricto de los átomos que lo conforman. ¿Sí? La celda unitaria en sí influye notablemente en las propiedades. Y como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de la transformación martensítica, esa celda se puede modificar, ¿no? Con un template revenido yo puedo pasar de una celda típica BCC en un acero a una celda tetragonal, que es justamente la que tiene la martensita. Y como ustedes ya saben, se pueden generar grandes cambios en las propiedades mecánicas asociadas a ese cambio en la microestructura. Si queremos resumir un poquito cómo se relaciona la estructura con las propiedades que podemos esperar en una aleación metálica, podríamos decir que las aleaciones BCC, es decir, Body Center Cubic o cúbicas centradas en el cuerpo, tienen mayor resistencia mecánica en comparación con las cúbicas centradas en las caras o las que tienen una estructura hexagonal compacta. Por otro lado, las aleaciones FCC son más dúctiles y tenaces que las aleaciones BCC y las hexagonales compactas. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con el estudio de la celda unitaria. En los cursos de IM1 e IM2 hemos analizado ya en detalle cómo está conformada la celda unitaria y cuáles son las propiedades que se esperan dependiendo justamente del tipo de celda. Si recordamos un poquito, la celda unitaria BCC tiene solamente 2 átomos al interior, mientras que la FCC tiene 4 átomos al interior, es decir, está más empaquetada, es más compacta. Hay más átomos al interior y por ende hay más planos de átomos. Si hay más planos de átomos, hay más sistemas de deslizamiento, es decir, sistemas que contribuyen a la deformación. Si hay más de estos sistemas, evidentemente el material será más dúctil. En particular, las aleaciones FCC además tienen la característica de que no pierden esa propiedad aún a baja temperatura. Entonces eso hace que se mantengan tenaces. Como podemos ver en el gráfico, las aleaciones FCC prácticamente no presentan temperatura de transición. ¿Sí? Por supuesto, esta es una representación general, ¿no? En realidad sí pueden empezar a bajar un poquito la capacidad de energía absorbida a bajas temperaturas, pero se considera en general que las aleaciones FCC no tienen temperatura de transición. A diferencia de una aleación BCC que sí tiene una temperatura de transición bien marcada, ¿verdad? Un acero estructural, por ejemplo, tiene una temperatura de transición, es decir, una temperatura a partir de la cual se empieza a comportar de manera frágil.
va perdiendo tenacidad, va perdiendo utilidad para empezar a comportarse de manera frágil. Por otro lado, tenemos aleaciones más bien que siempre se comportan de manera frágil, como son las aleaciones de muy alta resistencia y los materiales cerámicos. Esto es muy fácil de visualizar con los materiales cerámicos, ¿verdad? Son bastante duros, bastante resistentes, sin embargo, no son tenaces, son muy frágiles, ¿sí? Lo mismo ocurre con aleaciones de muy alta resistencia. Bien, si queremos acotar aún más todavía el campo de materiales con los que se trabaja en análisis de falla, vamos a ceñirnos básicamente a lo que son las aleaciones ferrosas. ¿Y por qué? Porque es el material que más se utiliza en la industria. Así, casi todos los componentes que nosotros analizamos en el laboratorio, de las diversas compañías con las que trabajamos, son aleaciones ferrosas, es decir, aceros o hierros fundidos, que son, como ya sabemos, aleaciones base hierro-carbono, ¿sí? Además pueden tener otros elementos, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de aceros aliados. Hay manganeso, silicio, cromo, níquel, molibdeno, cobre, titanio, vanadio, etc. Constituyen el 90% de la producción de metales este tipo de aleaciones y tienen buenas propiedades mecánicas y además bajo costo. Algunos ejemplos de aplicación de estas aleaciones ferrosas: las barras de construcción, moldes, por ejemplo, para diversos componentes poliméricos. La turbina Pelton, que está en mecánica, está fabricada con un acero martensítico inoxidable. Aceros para ejes, rodamientos, todo lo que son elementos de máquina, y monoblocks de motores, aceros para herramientas. Ya ustedes han visto el material del cual están fabricadas las bancadas cuando he llevado procesos de manufactura, están hechas de hierro fundidos. O por ejemplo esos recipientes, esos tanques que vemos ahí, de acero inoxidable para la industria alimenticia. Como podemos ver, hay una gran variedad de aleaciones ferrosas. Y en particular, si hablamos de los aceros, podemos clasificarlos, ¿verdad? Para ello vamos a utilizar la clasificación de la ASM, la American Society of Materials, que divide justamente a los aceros de acuerdo a su composición. Nosotros vamos a utilizar esa clasificación de la ASM para definir lo que son los aceros al carbono u ordinarios, en donde tenemos aceros de bajo carbono con menos de 0.2% de carbono, aceros de medio carbono con porcentaje entre 0.2 y 0.5 y aceros de alto carbono para porcentajes mayores a 0.5%. Además tenemos los aceros de baja y alta aleación, en donde los de baja aleación son aquellos que tienen un contenido de elementos aliantes o la suma de todos los elementos aliantes menor a 8%, y los aceros de alta aleación que tienen un contenido de elementos aliantes mayor a 8%. ¿Quiénes están en el grupo de baja aleación? Los aceros 4140, 4340. ¿Quiénes están en el grupo de alta aleación? Los aceros inoxidables, todos los que son los aceros inoxidables austeníticos, ferríticos, Ag316, Ag304. Vamos a hablar de varios de ellos a lo largo del curso. Es por eso que es importante que se empiecen a familiarizar ya con los nombres, propiedades, microestructuras y varias características de estos aceros que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Bien, si hablamos de los aceros al carbono, haciendo un repaso también, ustedes saben que dependiendo del porcentaje de carbono, justamente vamos a tener distintas microestructuras, como las que estamos viendo ahí en la diapositiva, y cada una de estas microestructuras va a presentar diferentes propiedades. Nuevamente, la relación E3P, estructura, propiedades, procesamiento, performance. Un acero de muy bajo carbono es prácticamente ferrita, es más bien un acero blando, mientras que un acero de alto carbono, del tipo hiperoctectoide, por ejemplo 1.2% de carbono, es un acero bastante duro, ¿verdad? No solo por la cantidad de perlita que tiene, sino por la cantidad de cementita que tiene, que se puede ver ahí en los límites de grano como la fase en color blanco. Dependiendo del porcentaje de carbono y de estas propiedades que se van a obtener, tenemos toda una gama de posibilidades para las aplicaciones. Así, por ejemplo, los aceros estructurales o los aceros que se utilizan para las tuberías y componentes galvanizados tienen un porcentaje de carbono de más o menos 0.2%. Si seguimos subiendo en el porcentaje de carbono, tendremos ya unas microestructuras con mejores propiedades. Llegamos a los aceros que tienen 0.4% de carbono, que son los ideales para los elementos de máquinas. Y si seguimos subiendo un poco más el porcentaje de carbono, vamos a encontrar los aceros que se utilizan en aplicaciones como cables, por ejemplo, para grúas, con porcentajes de 0.75, 0.8% de carbono, y con un poquito más, por ejemplo, los aceros al carbono que se utilizan para los resortes en los sistemas de suspensión de los automóviles. Además de los aceros al carbono, se utilizan muchísimo también en la industria los aceros de baja aleación. Es más, la gran parte de elementos de máquina que nosotros analizamos, en términos de análisis de falla, están fabricados con aceros de baja aleación, que como ya mencionamos son aquellos que tienen la sumatoria de todos sus elementos aliantes es menor a 8%. ¿Sí?
esta adición de distintos elementos aliantes, como son el cromo, níquel, molibdeno, manganeso, vanadio, tungsteno, generan justamente una modificación tanto en su estructura como en sus propiedades, ¿no? Es decir, terminamos teniendo una gran variedad de microestructuras, una gran variedad de propiedades, pero una de las principales que debemos destacar en estos aceros es la templabilidad. Y la templabilidad es justamente la capacidad que tiene un acero para mantener una dureza elevada, propia de un temple, a lo largo de su sección, ¿sí? Esto es muy importante porque hay muchos elementos de máquinas en donde no basta tener una buena dureza y buenas propiedades solo en la superficie, sino también hacia el interior. Todos estos elementos de aleación que hemos mencionado ingresan en la microestructura de un acero, ya sea en solución sólida, es decir, reemplazando por ejemplo un átomo de hierro. Si vemos la representación en el lado izquierdo, los átomos de color rojo corresponden al hierro, en verde a cromo y en azul o celeste al níquel. Como podemos ver, casi todos son del mismo tamaño. Entonces, cuando estos átomos de los elementos aislante ingresan en la estructura, entran sustituyendo a un átomo en la red cristalina de hierro. Por eso se dice que entran formando solución sólida sustitucional. Pero también se pueden combinar con el carbono, por ejemplo, para formar compuestos como los carburos, ¿sí? Y la manera en la que se designan estos aceros es utilizando la nomenclatura AISI, ¿verdad? American Iron and Steel Institute ha establecido una manera de designar estos aceros de baja aleación utilizando 4 o 5 dígitos, dependiendo del porcentaje de carbono. Y que están allí presentados con 4 letras, ¿no? Z, el primero, indica el tipo de acero. Si es 1, es acero al carbono. Y si es un acero aliado con algún elemento en particular, vamos a tener diferentes dígitos ahí. El segundo dígito, representado aquí por la letra Y, nos indica el contenido de ese elemento de aleación en el acero. O si son varios, la suma aproximada de los principales elementos de aleación. Y los últimos dígitos nos indican el porcentaje de carbono, multiplicado por 100, ¿verdad? Si son solo dos dígitos, es un acero que tiene menos de 1% de carbono. Si son 3 dígitos, es un acero que tiene más de 1% de carbono. Y con estos aceros de baja aleación, pues se pueden fabricar una gran variedad de componentes, de estructuras, diferentes equipos, sistemas que no pueden ser fabricados con los aceros al carbono debido a las limitaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, con los aceros al carbono no podemos llegar a más de 700 megapascales de resistencia sin perder tenacidad. Sí podríamos alcanzar valores mayores de resistencia, pero estaríamos perdiendo, estaríamos sacrificando la tenacidad. Ahí es donde entran los aceros de baja aleación. Por ejemplo, para puentes se tienen aceros en los cuales se tiene muy buena resistencia mecánica y debido a esa resistencia se puede reducir el espesor. Con eso reducimos todo el peso del componente. Y no solo el peso, sino también el costo, porque los aceros se compran por kilo, ¿verdad? Porque los aceros se compran justamente al peso, ¿no? También se pueden hacer aceros, con estos aceros también se pueden fabricar recipientes a presión, elementos de máquina, rodamientos, herramientas, es decir, toda una serie de componentes que no se pueden fabricar con los aceros al carbono. Y vamos a terminar viendo dos aspectos importantes, ¿sí?, que nos permiten justamente ver las ventajas de tener un acero de baja aleación en comparación con un acero al carbono. Aquí estamos comparando un acero A36 con un conjunto de aceros al níquel, aceros aliados, ¿no?, tanto baja aleación como alta aleación. Fíjense, en el caso del acero A36, que es el acero estructural que se utiliza para estructuras como las que vemos en la fotografía del lado izquierdo inferior, se tiene una temperatura de transición, de acuerdo a la gráfica que se ve allí, que es obtenida de un ensayo Charpy, de más o menos 25-30 grados centígrados, ¿verdad? Quiere decir que a temperatura ambiente todavía pueden presentar un comportamiento dúctil. Tendríamos que ir a temperaturas criogénicas para empezar a experimentar ya un comportamiento frágil. Por ello, estos aceros no se pueden utilizar a temperaturas criogénicas. Pero ¿qué pasa cuando incorporamos níquel a ese acero? La curva que vemos con 0% de níquel corresponde básicamente a una curva de un acero al carbono. Conforme se va añadiendo níquel al sistema, se puede ver cómo las curvas se desplazan hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que se disminuye la temperatura de transición. Incluso a concentraciones de níquel de más o menos 9%, prácticamente ya no se tiene temperatura de transición. Se mantienen valores muy altos de energía absorbida frente a cargas de impacto, lo cual hace que estos aceros sean ideales, por ejemplo, en aplicaciones criogénicas, como las que habíamos mencionado en algún momento durante sus cursos de ingeniería de materiales. Los tanques que ven ustedes allí corresponden a la planta de liquefacción Melchorita,
que tienen que almacenar justamente gas licuado, el cual está a una temperatura de menos 80, menos 100 grados centígrados. A esa temperatura, un acero al carbono, cuyo comportamiento está definido por esta curva de impacto Charpy, a menos 80 grados centígrados, como pueden ustedes ver, no sería capaz de absorber energía durante el impacto. Y por ende, la primera solicitación de este tipo se rompería de manera catastrófica, se rompería de manera muy frágil. Eso no ocurre con estos aceros. Entonces, aquí es donde pueden ustedes ver la ventaja de tener justamente los aceros de baja aleación. Otra ventaja la podemos ver en el aspecto que ya habíamos mencionado un poquito de templabilidad. Estas son curvas TTT que corresponden a un acero al carbono, ¿sí? Y si a ese acero al carbono le agregamos elementos de aleación, vamos a tener un acero de baja aleación cuyas curvas de enfriamiento continuo o curvas TTT se ven desplazadas hacia la derecha. Esto también lo hemos visto en los cursos de ingeniería de materiales. ¿Qué implica esto? Esto implica que, por ejemplo, cuando yo esté tratando térmicamente uno de estos componentes o lo esté templando, ¿sí? Dependiendo del tipo de acero, podré obtener diferentes microestructuras con diferentes velocidades de enfriamiento. Una velocidad de enfriamiento como la que corresponde a la línea en color azul va a cortar a las curvas de transformación de acero al carbono en el punto de inicio y finalización de la transformación martensítica. Es decir, vamos a tener 100% de martensita para el acero al carbono. Para el acero de baja aleación, con mayor razón, ¿verdad? Porque está bastante desplazado a la derecha, también vamos a formar 100% de martensita con una curva de enfriamiento de ese tipo. Pero ¿qué pasa si ahora utilizamos un enfriamiento más lento? Como el definido por la curva discontinua de color rojo. Como podemos ver aquí, en el caso de acero al carbono ya estamos cortando, ¿sí?, la curva de inicio y finalización de transformación a otro tipo de microconstituyentes que ya no son la martensita. Es decir, ya no podríamos templar ese acero con este enfriamiento. Sin embargo, para el acero de baja aleación estamos lejos todavía de cortar esas curvas de inicio y transformación a otros microconstituyentes tipo perlita, vainita, ferrita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Seguimos cortando la curva de inicio y finalización a martensita. Por ende, nos aseguramos de tener un acero 100% o martensita con esta curva de enfriamiento en comparación con un acero al carbono donde ya no tendríamos martensita. Esa es la ventaja justamente también de tener los elementos de aleación. Bien, hemos estado conversando entonces acerca de microestructuras, propiedades, efectos de los elementos de aleación, pero ¿cómo es que llegamos a determinar los valores que hemos ido presentando a lo largo de estas diapositivas? O las microestructuras, cómo se diferencian, cómo es que podemos analizar los materiales. Eso se consigue justamente con los ensayos de materiales. Todos esos ensayos que ustedes han realizado en sus laboratorios, ¿sí?, tanto de Ingeniería de Materiales 1 como de Ingeniería de Materiales 2, son justamente los que se realizan, además de otros por supuesto, cuando uno hace un análisis de falla, ¿verdad? Es ahí donde se hace un uso de todas estas instalaciones, equipos de microscopía, ensayos mecánicos de dureza, tracción, resistencia al desgaste, equipos para determinar la estructura de los materiales, equipos de difracción, equipos de espectroscopía, microscopía electrónica. Con todos los resultados que se obtienen a partir de estos ensayos, es que tranquilamente uno puede generar la evidencia para sustentar un caso, establecer el mecanismo y llegar a determinar tranquilamente las causas de falla de un componente. Esto es justamente lo que van a revisar en su primera sesión de laboratorio. Ojo, no se trata de hacer ensayos, ya eso lo han hecho en sus laboratorios en IM1 e IM2. Sino que lo que vamos a hacer es un poco empezar a revisar microestructuras, a entender valores de propiedades mecánicas. Todo eso lo vamos a ver con casos que hemos desarrollado en el laboratorio. Y es justamente lo que viene después de esta sesión. Yo les voy a presentar un conjunto de casos, ¿sí?, relacionados a análisis de microestructuras, aplicación de ensayos de materiales para análisis de falla, para ir un poco aplicando ya esos conceptos fundamentales que hemos adquirido en los cursos de Ingeniería de Materiales, pero propiamente ya para lo que es un análisis de falla, ¿okay?